Ya va, déjame. Tú las puedes pasar, ¿verdad? Ajá. Ok, hoy vamos a ver inhibidores de la síntesis proteica. Entonces ya saben que hay dos fracciones ribosomales, la 30S o la 50S. Ahí háganse una listica, aquí está de hecho, cuáles son 30S y cuáles son 50S. Yo voy a hablarles de los macrólidos y los cetólidos y las lincosaminas también. Y la próxima clase vamos a hablar de tetraciclinas y cloranfenicol, que está al final. La doctora, ya les dieron aminoglucósidos ayer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien aquí? Bueno. Sí, doctora. Ayer nos dieron quinolona. Les dieron primero quinolona. Ok, luego entonces vendrá aminoglucósido. Pero esos todos están acá. Ellos pueden ser, como cualquier otro antibiótico, o bactericida o bacteriostático. E incluso, por ejemplo, hoy vamos a ver a los macrólidos que pueden ser tanto bacteriostáticos y dependiendo de la dosis, pueden llegar a ser bactericidas. Pásale. Ok, esto es lo que vemos justamente es la fracción, el ribosoma, y dónde va a actuar ella, que es en la 50S. Pásalo. Su estructura química es un macrociclo. Si lo ven ahí a la derecha, un macrociclo es porque tiene un ciclo pues grande, y aparte pues tiene otros grupos funcionales alrededor. Eso es lo que comparten todos aquellos medicamentos que son considerados macrólidos porque tienen un macrociclo. Y hay medicamentos o fármacos que son macrólidos y no son antibióticos, por si acaso. Uno muy conocido se llama tacrolimus. ¿Pasa? Ya, un momentico. ¿Van a pasar? Dime. Pero comencé una clase en la universidad. Dile que comencé una clase en la universidad, que cualquier cosa te diga y yo después te respondo. Disculpen, estaba terminando la consulta. Un paciente quería preguntarme algo, pero no se puede. Ok, entonces, como les comentaba, hay otros fármacos que siendo macrólidos, porque tienen este macrociclo, no son antibióticos. Entonces, no todos son antibióticos. Vamos a ver en esta clase los que sí lo son. De los que no son, para que lo sepan, se llama tacrolimus. Pero bueno, se clasifican como en varios tipos, porque el que se consiguió primero, de hecho, fue la eritromicina. Pero ahí ven todos los demás. De los más utilizados allí es la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. Este es un grupo de antibióticos que requiere récipe médico. Aunque no lo crean, no todos los antibióticos requieren récipe médico que tengan que llevar los farmacéuticos al registro. A veces se pide y se debería pedir por todos los antibióticos, pero cefadroxilo, por ejemplo, no amerita ningún metalactámico, no amerita récipe como tal. Los que legalmente lo necesitan son los macrólidos, las quinolonas, la clindamicina y se me olvidó el otro. Luego se los digo, son 4 grupos. Bueno, ven ahí que se mantienen los ciclos grandes, o sea, los macrociclos. Pásalo. Ok. Entonces, en el mecanismo de acción, como hablamos, van a inhibir la síntesis proteica, y hoy vamos a hablar más que todo de inhibidores de la síntesis proteica, aunque al final vamos a tratar algunos que no tienen otro mecanismo de acción. Entonces, lo inhiben porque se unen a la subunidad 50S y está cercano o en el mismo sitio del cloranfenicol. Cloranfenicol es otro antibiótico que luego vamos a ver. ¿Qué es importante acá? Bueno, dependiendo también del antibiótico, va a ser diferente donde se unan. Como ven allí, los del grupo que pertenecen a la eritromicina bloquean la translocación en un punto. Los que pertenecen a la espiramicina lo hacen en otro punto. Entonces, estas diferencias de mecanismo de acción explican por qué hay diferentes sitios de fijación. O sea, por qué se unen en unos sitios la eritromicina y en otros sitios el grupo de la espiramicina. ¿De acuerdo? Pásenlo. Hay conceptos importantes que ustedes tienen que manejar, como por ejemplo en los cálculos estos de factores
farmacocinético y farmacodinámico, que es PK y PKD, que implica el uso de varios parámetros. Por ejemplo, uno es este, que es el T con MIC, que significa tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y se utiliza para aquellos antibióticos que dependen del tiempo. Y se refiere al tiempo en el cual la concentración del fármaco permanece por encima de la concentración mínima inhibitoria. Pásalo. Los macrólidos tienen algo que los hace diferentes, que se llama efecto post-antibiótico. Esto significa que a concentraciones que están menores de la concentración mínima inhibitoria, es decir, subinhibitoria, se mantiene un efecto antibacteriano, que se llama entonces efecto post-antibiótico. Y esto es variable dependiendo de cada macrólido y también de cada especie bacteriana. ¿Paso? Ok. ¿Para quién se utiliza más que todos los macrólidos? Para las gram positivas, porque son las más sensibles, aunque también algunas gram negativas, pero la mayoría no. O sea, uno cuando habla de gram positivas, que es muchas veces piel, algo respiratorio, entonces comienza primero siempre con betalactámicos, ¿de acuerdo? Y luego, cuando dice alérgico a betalactámicos o a penicilina, la segunda familia que te aparece es macrólidos, ¿ok? Así más o menos es la escalera terapéutica. Solo en algunos casos los macrólidos aparecen como primera línea de tratamiento y ahorita lo vamos a ver. Entonces, en general, las bacterias gram positivas acumulan eritromicina 100 veces más que los gram negativos. Los patógenos son más permeables justamente a la forma no ionizada del fármaco, por lo que son más efectivos en pH alcalinos. Y esto es buenísimo porque el pus, cuando hay pus en una lesión, es un pH alcalino. Entonces ahí es donde es mejor y justo ahí es donde lo necesitamos. Algunas bacterias o gran parte de las bacterias gram negativas son resistentes porque como son una base débil, no atraviesan la membrana externa de la pared bacteriana. Justo por eso es que no servirían allí. ¿Pasa? Como les decía, los macrólidos son bacteriostáticos, ¿de acuerdo? Pero dependiendo de la especie, inóculo, el crecimiento y la concentración, pudiesen llegar a ser bactericidas. Pero para eso requieren que se aumente 2 a 4 veces la concentración mínima inhibitoria para llegar a la concentración mínima bactericida. ¿Ok? Y esta concentración debe mantenerse un tiempo suficiente para que realmente lleguen a ser bactericidas. Los tratamientos, por ejemplo, con antibióticos como acitromicina, pueden ser desde 3 hasta 5 días, son realmente cortos. La acitromicina es un muy buen antibiótico. La eritromicina no se utiliza mucho porque tiene una vida media más corta y hace que tengas que utilizarlas más veces al día. En cambio, la acitromicina es una toma al día. Y la claritromicina, por los patógenos a los que usualmente se utiliza para tratar, sí es un poco más largo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se les pregunte, los macrólidos son bacteriostáticos a bajas dosis, es cierto. Ahora, son bacteriostáticos a altas dosis, no, a dosis más altas pueden llegar a ser bactericidas. Así tienen que analizarlo. Pasemos. Ok. Como todos los antibióticos, lastimosamente, también hay resistencia a los macrólidos. Y estas son como las causas por lo que hay. Puede ser por flujo por bombeo activo, protección ribosómica de las enzimas metilasas, hidrólisis por esterasas y mutaciones cromosómicas. En esa de protección ribosómica por enzimas metilasas, destaca el ERM, que es un gen. Así como en vancomicina estaban los genes VAN, aquí el gen se llama ERM y puede expresarse de forma constitutiva. Acuérdense que pueden ser constitutivas o inducibles. Esta en tal caso es constitutiva. Entonces, ahí hay una resistencia no solo a macrólidos, sino también a lincosamidas y a streptograminas, que hoy las vamos a ver. Es decir, que si tiene esta expresión de este gen, es prácticamente multiresistente. Y todo eso es porque, bueno, comparten el mismo sitio de fijación en el ribosoma. Ahora, si la expresión es inducible, ahí sí solamente afectaría a los macrólidos, no afectaría a los otros grupos, lo cual sería mejor. ¿Pasa? Ok, hay más frecuencias
Ya va, denme un segundito. Puede ver una cinturita. ¿Pero a qué hora? Como me dice que lo puede traer ahorita. A las 4. Ok, perdón, me distrajeron. Ok. Es más frecuente la resistencia en estreptococos, afectan a todos los macrólidos porque la resistencia es cruzada y total y es directamente proporcional al consumo de macrólidos en la población. Cuando una población está utilizando mucho antibiótico, se vuelven resistentes y ya no sirve. Y lo que se hace es dejar de utilizar ese antibiótico para en un futuro que se pueda volver a utilizar. Eso se ha hecho, incluso con sulfa se hizo. ¿Pasan? Hay una relación con la resistencia de las penicilinas Streptococcus pneumoniae. Es decir, solamente 5% de los estreptococos que son sensibles a penicilinas realmente van a ser resistentes a macrólidos. De otra forma lo podemos ver que 50% de las cepas que son resistentes a penicilina también lo van a hacer a macrólidos. Entonces, si ya el paciente se demuestra, supónganse que les hacen un cultivo y antibiograma, y el Streptococcus pneumoniae es resistente a penicilina, pero no les colocan, ya de repente, no sé, se les olvidó probar macrólidos, ustedes ya deben saber por esto que no pudiesen utilizar un macrólido, porque la mayoría lo van a hacer, así no se lo hayan probado en el antibiograma. En los estafilococos, algunos no son sensibles a eritromicina. ¿Pasen? Bueno, estos cuadritos siempre son como odiosos de verlo aquí en la presentación, pero los pueden ver detalladamente luego para que vean, por ejemplo, los estreptococos. Vamos a ver, la primera columna es la bacteria, la segunda es el antibiótico, que es eritromicina, que es el básico. O sea, el primero que existió, pero como les dije, lleva muchas dosis y es muy raro que se mande, inclusive que se consiga en la farmacia. Lo más probable que consigan es claritromicina, que sería 1, 2, 3, 4, el quinto que aparece, la quinta columna, y acitromicina sería la sexta columna. Esos sí son los más conocidos, los que más se utilizan. Vamos a ver aquí, por ejemplo, si ven Staphylococcus aureus resistente a meticilina, es resistente a todos los macrólidos, porque se acuerdan que si ya es resistente a beta-lactámicos, lo más probable es que ya también sea resistente a macrólidos. ¿Cuál otro podemos ver allí? A ver, dice streptococos, los heterococos resistentes, listeria sensible. Neisseria meningitidis, por ejemplo, tiene cierta sensibilidad, pero el problema es que no atraviesan bien el líquido cefalorraquídeo, entonces se hace inútil porque pues ella, usualmente la Neisseria meningitidis está en la meninge. Moraxella catarralis, ese sí es bastante frecuente. Haemophilus influenza, acuérdense que Haemophilus es un gran positivo o un gran negativo, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, lo buscan, porque dependiendo, si ustedes le dicen, por ejemplo, si en la pregunta dice Haemophilus influenza, usted lo trataría con, ¿con qué se trata? Bueno, primero tiene que saber si es un coco, un bacilo, y si es gran positivo o gran negativo. Después también sería chévere saber si es anaerobio o aerobio, pero bueno, eso así tienen que clasificar a las bacterias para poder entender esto. Hay algo allí que si van bajando lo vamos a ver, que es el Mycoplasma pneumoniae. Lástima que yo no puedo marcar, pero bueno. Si lo ven, el Mycoplasma pneumoniae dice sensible, sensible, sensible. Y es que esa es una de las principales, ese mismo, es una de las principales indicaciones de utilizar macrólidos para este Mycoplasma pneumoniae, que es el que nos da las neumonías atípicas. ¿Ok? Después, ¿qué más aparece? Clostridium difficile, pues sí puede ser. Propionibacterium acnes, que es en el acné, ese puede ser también, aunque utilizamos más tetraciclina, y el Helicobacter pylori puede ser, pero no solito. Ahí sí usualmente combinan la claritromicina con otros antibióticos. Entonces, bueno, como dice abajo, los macrólidos en general tienen una potente actividad antibacteriana, ¿ok? La mayoría sobre cocos gram positivos, muchas bacterias anaerobias y algunos bacilos gram positivos. En cambio, los bacilos gram negativos son intrínsecamente resistentes a los macrólidos, aunque algunos pueden ayudar un poquito. Pasemos. Pero no sería como una primera elección para un gram negativo, ¿ok?
Veamos aquí entonces. Volvemos a ver. Estreptococos, cocos gram positivos. Vemos unos bacilos gram positivos. Después cocos gram negativos, que sería Moraxella y Neisseria gonorrea, que a pesar de ser cocos gram negativos puede servir. Miren ahí el que les estaba diciendo, Haemophilus influenza es un bacilo gram negativo. Cierta actividad, quizás no sería la primera opción, pero puede servir exactamente ahí. Haemophilus ducreyi, lo vemos allí también, el Helicobacter pylori otra vez. Vemos otros microorganismos que no lo podemos clasificar como allá arriba, porque estos son los atípicos, que por ejemplo Mycoplasma pneumodio, clamidia, estos son los diferentes y para los cuales realmente funcionan son los macrólidos. Y algunos anaerobios como Clostridium, Peptostreptococcus y Actinomyces. Que eso sí no es muy frecuente de ver, pero pues sí lo podrán ver. Eso también lo tienen que saber, cuáles antibióticos sirven para anaerobios. Macrólido es uno, aunque el preferido es otro que vamos a ver ahorita, que es la clitamicina. Bueno, esto no se lo pueden aprender, no hay manera que uno se aprenda las concentraciones mínimas inhibitorias, pero bueno, volvemos a ver todos los mismos que hemos visto anteriormente. Pásenlo. Sí se puede, aquí como, si quieres ponme la anterior. Ajá, aquí lo que se destaca es que el Streptococcus, que está arriba, es el que tiene la menor necesidad del antibiótico, ¿lo ven? Que la concentración mínima inhibitoria para él es muy bajitica, en cambio para todos los demás es bastante más alta, ¿de acuerdo? O sea, él casi que con un poquito de macrólido está listo, en cambio para estafilococo es el doble. Pásalo. Entonces, la gran sensibilidad de los estreptococos en general, neumonía, piógenes, agalactiae, a este grupo de antibióticos lo justifica como primera elección en pacientes alérgicos a la penicilina. Entonces, ¿cuál es una de las principales indicaciones del uso de macrólido? Sería infecciones por estreptococos en pacientes alérgicos a la penicilina. Listo. Ahora, no sería en estreptococos, en pacientes que hayan presentado, o más bien que el estreptococo haya demostrado resistencia a la penicilina. Es diferente, ¿de acuerdo? La idea es que si el paciente es alérgico a la penicilina, sí le sirve. Pero si el neumococo es resistente a la penicilina, no le sirve, ¿sí? Bien, entonces los neumococos resistentes a penicilina, tanto moderadamente resistentes o muy resistentes, suelen ser resistentes al resto de los macrólidos, aunque la claritromicina pudiese ayudar un poco, pero no tiene mucho sentido. Es importante pues que hay un aumento de la resistencia en estos estreptococos, que por eso es que los debemos usar con cuidadito. Pásanos. Ok. Desde el punto de vista farmacocinético, la eritromicina, que es la primera que se descubrió, pero ahora la menos utilizada, su absorción es incompleta, los alimentos retrasan la absorción, por eso usualmente viene con una capa entérica. Lo tiene la capa entérica porque es inactivada por el ácido gástrico. Y bueno, le ponen algunas sales. La que yo más he visto es la última, estolato y estearato, para darle estabilidad a la absorción. La claritromicina, más bien su absorción es más rápida, pueden darla o no con alimentos. Sufre del metabolismo del primer paso en gran medida, hasta un 55%, y usualmente se puede dar de liberación prolongada, y si lo administramos con medicamentos, nos ayuda a dar una mejor biodisponibilidad. La acitromicina, una absorción rápida. Si la damos con aluminio o magnesio, disminuye la concentración máxima y en general tampoco se debe administrar con alimentos. Pásalo. En la distribución, la eritromicina llega bien al líquido prostático, pero no llega bien al oído, es decir, que si es oído, pues no vale la pena eritromicina. La claritromicina sí llega muy bien a todos los tejidos y la acitromicina también, pero no en líquido cefalorraquídeo. Llega a tener concentraciones intracelulares elevadas y los fibroblastos se pueden comportar como un reservorio. También pueden llegar al feto a través de la leche materna. Pásenlo.
Con respecto a la eliminación, eritromicina y claritromicina son preferentemente metabolismo hepático. Bueno, citromicina también, aunque no se metaboliza tanto, más bien se excreta. Y los tiempos de vida media, ahí lo ven. La eritromicina es muy corto, 1.6 horas. Luego viene la claritromicina, 3 a 7, y la citromicina hasta 68 horas. Es más larga. Por eso la citromicina se da una vez al día. Pásala. En cambio, la eritromicina es cada 6 horas. Ok, volvemos a ver aquí. Acuérdense, eritromicina y los dos que estaban abajo son sales con los que lo combinan. ¿Ok? Vemos la semivida más corta. Cuando uno no les nombra algo en específico, como por ejemplo la unión a proteína, o sea, no es ni muy alta ni muy baja, ¿sí? Es como intermedio. Vemos allí claritro también y al final vemos acitromicina. También está espiramicina, que tiene algunas indicaciones. ¿Pasan? Las otras de verdad que casi nunca las he visto. Usos terapéuticos, entonces. Como sirve para gram positiva, muy poco gram negativo, algo de anaerobios, entonces es a donde estén esas enfermedades. Por ejemplo, erisipela y celulitis, porque eso es por gram positivo la mayoría de las veces. Pero algunas celulitis que estén cerradas, que no tengan puerta de entrada, hay que pensar en anaerobios. Entonces, bueno, una buena opción. Infecciones respiratorias bajas. Las típicas van a funcionar, pero es más para las atípicas. Si no saben qué es una neumonía típica, averígüenla, y si no, la vamos a ver en el repaso, vamos a hablar de ella un poco, porque eso sí se usa mucho. Difteritoferina, clamidia, Helicobacter pylori, ahí sí sería más claritromicina. Profilaxis en fiebre reumática, puede ser, y bueno, la otra, pásala. La otra es micobacteria, pero bueno, no es tan frecuente. Con las micobacterias también hay que ver qué micobacteria es y cómo se trata. Eso creo que tienen un material de repaso. Ok. Ahí terminamos con lo que es macrólidos. Luego viene un grupo que se llaman cetólidos, que son derivados de la eritromicina, ¿de acuerdo? Ellos desaparecen, o sea, desde el punto de vista químico son diferentes con todo eso que dice allí, y pueden presentar una mayor resistencia a las metilasas y a las bombas de flujo, que eran una de las formas de generar resistencia a las bacterias contra los antibióticos. El característico de aquí es la telitromicina, que ahí es donde varía. Pásale. Ok, entonces la telitromicina tiene una actividad antimicrobiana como la claritro o la citromicina. Tiene muy buena actividad contra Streptococcus pneumoniae y aureus, y Staphylococcus aureus. El mecanismo de acción es similar a macrólidos, menos susceptible a las resistencias y dependiendo de la concentración. Al otro era dependiendo del tiempo, dependiente del tiempo. Pásalo. Volvemos a ver aquí, por ejemplo, gram positivos, ajá, ya lo vimos igual que antes, los bacilos, nos queda la listeria, los cocos gram negativos, moraxella, gonorrea, meningitis, perfecto, o sea, las neiserias, algunos bacilos gram negativos, Bordetella pertussis, ¿sí? ¿Se acuerdan qué causa Bordetella pertussis? Si no se acuerdan, pues es toferina, ¿sí? Ok, Haemophilus influenza, cuando por ejemplo vean cuadros respiratorios superiores, no, bueno, sí, otitis, faringe. Entonces uno tiene que pensar ahí en Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae. Eso es lo que hay que pensar, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí están todas, ¿verdad? Está Moraxella aquí en cocos gram positivo, está Haemophilus aquí abajo y arriba está Streptococcus pneumoniae. Entonces para cuadros respiratorios superiores está perfecto. Luego otros microorganismos que igual que lo vimos antes, ¿sí? Mycoplasma pneumoniae y al final o algunos anaerobios. Pasemos. En la farmacocinética tiene una absorción oral amplia con una biodisponibilidad de 60%, penetra adecuadamente a los tejidos, la unión a proteínas no es tan importante, 60-70%, un metabolismo hepático y una vida media ni tan larga ni tan corta, 9.8 horas, ¿ok? Sí tiene un riesgo de hepatotoxicidad, por lo que no se utiliza con frecuencia. Realmente no sería la primera opción nunca, sería la segunda hasta la tercera opción. Pásalo.
De reacciones adversas, tiene epigastralgia, diarrea y vómitos, porque está asociada con la motilina, que es una proteína. Prolonga el intervalo QT, puede provocar arritmias ventriculares graves, como los antihistamínicos de primera generación, si se acuerdan. Que yo no sé, algunos no sabían que era eso, pero sí, los antihistamínicos de primera generación producen arritmias graves, que es torsade de Points, como se llama. Estaba en el examen y algunos no lo contestaron. Bien, puede producir hepatitis colestásica y alteraciones auditivas. Acuérdense, también lo pueden clasificar cuáles son los que producen alteraciones auditivas, porque entonces no lo deberían combinar, como los aminoglicósidos, por ejemplo. ¿Pasa? Las interacciones farmacológicas, tanto los macrólidos como los cetólicos, inducen la síntesis enzimática del sistema de citocromo P450. Todo lo que toca el P450 son medicamentos que van a siempre tener algo o que disminuyen o ellos se disminuyen, entonces es un problema, ¿de acuerdo? Vamos, pásalo. Hay medicamentos, por ejemplo, este tipo de antibióticos, las quinolonas, los aminoglicósidos, que son muy buenos, pero tienen tantas reacciones adversas que hay que estar muy claros en el momento de utilizarlas. O sea, arriesgarse a utilizarlas, básicamente. Esta es como la capacidad que tienen los macrólidos de producir interacciones farmacológicas. Ahí vemos que es más elevada para el grupo de la eritromicina, no tanto para el grupo de la claritromicina. Ya va, un momentico. ¿Aló? Dígame, doctora. Bien, bien. Ah, ok. Ok. Doctor, estoy en plena clase de macrólido. Entonces, si quiere, cuando termine, yo la llamo y le digo cómo yo lo hice. Dale, pues. Chao, chao. Ok, listo. Y la última, o sea, sin capacidad de tener mucha interacción, está más que todo la acetromicina. Pásalo. Ok. Interacciones de relevancia clínica, las que tienen a la derecha, que también... Pero eso realmente no es algo, yo no se lo voy a preguntar, pero porque no es algo que ustedes se puedan memorizar. Y aparte, eso cambia con cierta frecuencia. Ahí sí se les recomiendo que cada vez que ustedes vayan a indicar un antibiótico o cualquier medicamento, pero sobre todo los antibióticos, tienen que abstraerse un poco de la consulta e ir a internet, o si tienen libros mejor, donde puedan ver las interacciones. Por ejemplo, si ustedes están tratando a un paciente de 80 años, seguro es hipertenso, diabético, tiene un problema en la tiroides o toma antidepresivo, algo. Entonces tienen que irse también los anticoagulantes para ver qué es lo que en ese punto no pueden tomar o no pueden combinar. Yo, por ejemplo, en este día tuve una paciente y yo sabía que le iba a tener que poner un antibiótico fuerte. Terminé poniéndole una cefixima, una cefalosporina, porque era, o sea, ya yo me imaginaba que era resistente, y sí, fue resistente a cefalosporina de primera generación. Entonces, ¿yo qué hice? Suspenderle antes todos los medicamentos que yo creía que podían, en ese momento, 4 días después, molestarme a mí con el antibiótico. ¿De acuerdo? O sea, no es algo que les vaya a preguntar, pero sí tienen que saber cuáles son los grupos de antibióticos que tienen más interacciones farmacológicas, y macrólido es uno de ellos, y por eso es uno de los que está más regulados, ¿de acuerdo? Eso sí lo tienen que saber. Ahora, si es ciclosporina, digoxina y todo eso, no es tan importante porque eso no es algo que se les va a quedar en la cabeza. Me interesa más que sepan qué hacer y cómo defenderse el día que les toque indicar un antibiótico. O que tengan que prever que en unos días van a tener que indicar o cambiar un antibiótico. Entonces, quitan los medicamentos que se puedan quitar. ¿De acuerdo? Pasen, pues.
Los macrólidos del grupo 1, pues sí, se tienen que evitar con otros fármacos que estén metabolizados por el citocromo P450, asociarse con precaución si son del grupo 2, ¿de acuerdo? Solamente si no pueden quitarlos, porque hay algunos que nunca lo van a poder quitar. Pásalo. Por ejemplo, los tratamientos de la tensión, eso no se puede quitar. Ok, este es otro grupo, que este sí es un antibiótico muy utilizado, se utiliza bastante desde el punto de vista oral, intravenoso y tópico, que es la clindamicina. Viene de ese Streptomyces y su actividad antimicrobiana, miren qué linda es cocos gram positivos y anaerobios, pero anaerobios bastante, ven la cantidad de anaerobios que aparecen allí. Entonces, cuando usted piense que eso puede ser un anaerobio o que puede ser un gran positivo que sea resistente a otros antibióticos, aparece la clindamicina como una excelente opción. Vemos entonces todos esos cocos gram positivos y todos los anaerobios. ¿Quién sirve para anaerobios? Bueno, ¿quién es primera opción para anaerobios? Clindamicina. Pásalo. Ok, esto es lo mismo con las concentraciones mínimas inhibitorias. Pásalo. Su mecanismo de acción igual, inhiben la síntesis proteica en la subunidad 50S, actúan en la fase de translocación y hay una inhibición competitiva con macrólidos y cloranfenicol. ¿Okay? La resistencia, ¿se acuerdan el gen ERM? Ok, que ese gen, si se comparte en forma constitutiva, sería para macrólidos, lincosaminas y streptograminas. También puede haber inactivación enzimática o también mutación del sitio del receptor del ribosoma. Pásalo. Ok, se absorbe muy bien vía oral. Realmente es un medicamento que se da cada 8 horas. Es fácil de utilizar. Puede ser retrasada por los alimentos y bueno, también se puede hacer intravenoso y tópico, como les comenté. Por ejemplo, los tópicos es importante, bueno, yo obviamente los uso mucho, pero yo sí le voy a poner un oral, una penicilina, de repente le pongo un tópico clindamicina, porque la penicilina oral tiene menos reacciones adversas, la clindamicina tendría más, pero entonces la aprovecho desde el punto de vista tópico, ¿de acuerdo? O por ejemplo, a esta paciente que les comenté, ella era sensible a cefalosporinas de tercera y cuarta generación, que fue lo que utilicé, pero también era sensible a micacina, pero era una señora mayor, hipertensa, con un montón de cosas. Entonces dije, no le voy a poner la micacina, pero se la voy a poner tópica. Entonces me ahorro los problemas orales para ponerse los tópicos. ¿Sí? Ahí lo tienen que tener en cuenta. Los otorrinos también hacen lo mismo, utilizan varias aplicaciones tópicas y los medicamentos menos agresivos de forma oral. Ok. La distribución es extensa, puede llegar hasta huesos, abscesos, es maravillosa, neutrófilos, macrófagos alveolares, la unión a proteína sí es bastante alta, 90%, llega a cruzar también la placenta, tiene principalmente un metabolismo hepático, la vida media no es tan larga, pero tampoco es tan corta, por eso lo permite dar 3 veces al día, se debe ajustar en insuficiencia y se elimina 10% sin modificar, ¿de acuerdo? Pásenlo. Entonces, ¿para cuándo se utiliza? Bueno, por ejemplo, en infecciones de piel y partes blandas que haya necrosis, porque en la necrosis es bastante probable que haya anaerobios y también gram positivos, sería ideal. Como que en una neumonía no tendría sentido, porque en una neumonía más que todo hay aerobios, pero en un absceso pulmonar o que haya una infección en la pleura, que ya en la pleura no hay tanto oxígeno, no hay tanto nivel de oxígeno, y esta sea por anaerobios, ahí sí tiene sentido usar la clindamicina. Formas leves o moderadas de neumocitis girovechi, en SIDA puede ser, y la encefalitis por toxoplasma gondii también puede ser. Pásenla. Las reacciones adversas, la más frecuente, y sí se ve, es la primera, que es la colitis pseudomembranosa. Vamos a ver diarrea, fiebre, leucocitosis, y en este caso entonces hay que suspender la clindamicina
y más bien colocar metronidazol, vancomicina oral. Recuerden que la vancomicina casi nunca es oral, pero en este caso sí lo es, porque pues va directo allí y no es oral porque no se absorbe bien, pero en este caso, como no necesitamos que se absorba, sí es perfecta. Puede dar reacciones cutáneas, puede dar Steven Johnson, aumenta las transaminasas, puede causar granulocitopenia y trombocitopenia y también inhiben la transmisión neuromuscular. Pero de todo eso, lo más frecuente es el primero, la colitis pseudomembranosa. Pásalo. Ok. Otro grupo más, que esta vez vamos a ver muchos grupos, son las estreptograminas. Ella, la más conocida es esa, la quinupristina, dalfopristina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, otra vez para cocos gram positivos, algunos bacilos gram positivos, también ahora cocos gram negativos, otros como el Mycoplasma pneumoniae, pero no sería de primera elección, de primera elección serían los macrólidos, y algunos anaerobios, los clostridios, ¿sí? Puede ser. Pásalo. Este grupo realmente no es tan usado, inhiben también la síntesis proteica a nivel del 50S de formas diferentes. La quinopristina inhibe la elongación, la dalfopristina intensifica la unión de la quinopristina con el ribosoma, ¿de acuerdo? Puede haber resistencias también por, ¿se acuerdan? El ERM, ese gen, que sería para 3, este es el tercero. ¿De acuerdo? Y también puede ser por eflujo o inactivación de la acetiltransferasa. Todos tienen resistencia. ¿Sí? No les voy a preguntar exactamente quién tiene qué tipo, pero si pudiésemos preguntar cuál tipo de resistencia tiene. Pásenlo. La farmacocinética se administra intravenosa en solución glucosada, la vida media es corta, se metaboliza en hígado, se excreta principalmente a nivel biliar y hay que ajustar en insuficiencia hepática. Y ella inhibe otra citocroma, entonces también habría que estar pendiente. Y miren que siempre se repiten. Son casi siempre los mismos, los anticoagulantes. Hay varios ahí que siempre están metiditos. Pásenlo. Ok, entonces, ¿cuándo lo utilizaremos? Bueno, esto sí es para como última opción, que sería Enterococcus faecium resistente a banco, o un Streptococcus aureus resistente a meticilina y que no haya servido otra cosa. Streptococcus pneumoniae, bueno, resistente a penicilina también. Reacciones adversas, flebitis, artralgias, mialgias, puede presentarse. Pásalo. Las oxazolidinonas son otro grupo y aquí el representante es el linezolid, que este sí es muy utilizado a diferencia del anterior que acabamos de ver. Miren, en los cocos gram positivos, cuando ya, o sea, no nos sirve vancomicina, bueno, mejor dicho, pasamos por penicilina, macrólido, banco, nada, bueno, entonces la lincosamina, la oxazolidinonas o linezolid aparecen como una muy buena opción. También sirven para algunos bacilos gram positivos, gram negativos, otros microorganismos y algunos anaerobios. ¿Sí? Son antibióticos de amplio espectro, muy amplio espectro. ¿Pasa? Su mecanismo de acción es el mismo, inhibe el complejo de iniciación del ribosoma, no tienen resistencias cruzadas contra otros antibióticos, no todavía, porque algún día seguro va a pasar. Entonces, ¿qué nos sirven? Cuando sean resistentes a penicilina, meticilina, o hasta con resistencia intermedia a banco, también pudiese ser, o resistente a banco. Entonces, ya pasan por vancomicina, bueno, sería linezolid la próxima opción. No comenzar por linezolid, no tiene sentido. Pásalo. En la farmacocinética la disponibilidad oral es bastante alta. Y eso realmente a mí me preocupa porque cuando hay medicamentos orales, parece ser de más fácil uso, ¿cierto? Y puede ser un uso más amplio, menos controlado y mayor abuso. En cambio, por ejemplo, la vancomicina o cualquiera que sea solamente o predominantemente intravenoso, pues no se lo puede tomar cualquier paciente tan fácil. Tienen que estar hospitalizados, tiene que tener a alguien que se lo pase. En cambio,
ese es el detallazo con linezolid, a mi parecer, que al tener una excelente biodisponibilidad oral, puede ser mal usado. Ok, en presencia de inflamación meningia, llega a buenas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, la unión a proteínas no es tan alta, el tiempo de vida media es de 4 a 6 horas, también tiene metabolismo hepático y eliminación renal y biliar. Pásalo. Ok, los usos terapéuticos, entonces, cuando sea resistente a todo, miren, obvio que para los sensibles sirve, pero no, lo vamos a usar es para cuando sean resistentes a banco, meticilina, penicilina, ¿de acuerdo? Neumonías, infecciones de piel, parte y piel blanda, esas cosas. O sea, él sí lo dice perfecto. Reservarse para el tratamiento de infecciones causadas por gram positivas resistentes a múltiples fármacos. No al inicio. Ok, pásalo. Y tampoco porque esté muy complicada, eso es importante. Por ejemplo, no es por hablar mal de mis colegas, pero los plásticos, los cirujanos plásticos, aman utilizar quinolonas. Entonces les encanta utilizar eso porque, claro, ahí no les va a dar nada a los pacientes. O sea, no se van a infectar. Pero se están arriesgando mucho. Entonces es preferible, primero, si es de profilaxis, ni de milagro, ¿no? Quinolona. Pero hay que, de hecho, ya eso casi se hace menos, las profilaxis con antibióticos, hay que tener mucho cuidado. Y dejar los antibióticos de más amplio espectro para después, ¿sí? Ok, entonces el linezolid tiene reacciones adversas que más que todo son hematológicas, pancitopenia o por separado, toxicidad mitocondrial, pueden presentar neuropatía periférica, neuritis óptica, que eso es un problema, sobre todo en tratamientos prolongados. Pueden haber interacciones con la MAO, inhibidores de MAO o inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Ok? Pasen. Ok, vamos a ver hoy dos antibióticos tópicos. Este es parte de los inhibidores de la síntesis proteica, que es la mupirocina. Ella inhibe también la síntesis proteica, puede haber resistencia y su actividad antimicrobiana es corta, es pequeña. O sea, realmente solamente para coco gram positivo. Como es tópica, es bastante útil, pero después vamos a ver una que tiene un mejor espectro, ¿okay? Antimicrobiano. Pásalo. Entonces, o sea, se coloca en la piel, no se absorbe tanto, pero bueno, se deja allí. Sobre todo dermatológica, yo no la he visto mucho intranasal, pero bueno, pudiese ser. Bueno, pero intranasal no quiere decir que sea como que en gotas, perdón, sino que se pone al inicio de las narinas, o sea, justamente aquí como que en los huequitos de la nariz, porque allí nos ayuda a eliminar ese estado portador de Staphylococcus aureus, perdón que está mal escrito. Y eso es muy frecuente en pacientes que tienen abscesos a repetición. Puede pasar eso y para eso sí necesitamos el uso de mupirocina. Sí también pasa lo de abajo, lo he visto mucho, que se irritan. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una herida, se raspó, se cortó, no es necesario realmente siempre colocar antibiótico, porque entonces el paciente de tanto utilizar, o sea, imagínense un niño cada vez que se cae o que se raspa o que le pica un mosquito, ponerle antibiótico. Después se hacen resistentes o se sensibilizan y generan sensibilización en que se ponen muy rojos. Sí, eso sí pasa, lo he visto. Adelante. Ok, vamos a ver unos grupos que no son inhibidores de la síntesis proteica. Ya vamos terminando. Pasen. En ese caso están las polimixinas. Está la polimixina B y la polimixina E. La E es la colistina, que es realmente la más conocida. Ella, miren que cambia completamente, y esto sí es bacilos gram negativos. Bacilos gram negativos. Entonces, en infecciones donde esté Escherichia coli, Pseudomonas, Cinetobacter, Klebsiella, Salmonella, Pasteurella, Bordetella, ahí las necesitamos. Que pueden ser, o sea, obviamente van a ser algunas, o sea, la mayoría del sistema gastrointestinal. Pero también puede ser a veces, por ejemplo, una úlcera se puede sobreinfectar con una Escherichia coli, esas cosas pasan. O el Acinetobacter, la Pseudomonas puede infectar cualquier cosa, realmente es un problema. Pásalo.
Pero bueno, la colistina no se utiliza mucho por sus reacciones adversas. En su mecanismo de acción, ellas son anfipáticas con actividad superficial, entonces interactúan con los fosfolípidos de la membrana, y el calcio reduce la fijación del antibiótico a la membrana. Entonces ellos lo que van a hacer es alterar la permeabilidad celular, se pierden componentes, hay lisis y muerte de la bacteria. ¿De acuerdo? Pásalo. Bueno, la sensibilidad depende de si hay bastante contenido de estos fosfolípidos allí. ¿Cómo pueden hacerse resistentes? Se puede reducir la sensibilidad del fármaco al sitio de unión y puede haber como que cruzada entre ellas mismas, entre la polimixina, pero no habría con otro antibiótico. No se absorben en vía oral, son intravenosos e inhalatorios, no alcanzan concentraciones en cavidades. Uno casi siempre nombra al líquido cefalorraquídeo por el tema de las meningitis y el tema de las operaciones allí, pero también hay que tener en cuenta los otros espacios difíciles de penetrar, como las articulaciones, ¿ok? Eso, verdad que no lo decimos tanto, pero eso sí hay que tenerlo en cuenta porque no todos penetran. Lo que sí es que si no penetra el líquido cefalorraquídeo, con dificultad lo va a hacer a otros espacios como el articular. Ok, la colistina tiene una vida media más corta y la polimixina B más larga. Pásala. Indicaciones terapéuticas, bueno, cuando hayan gran negativo resistente a múltiples fármacos como Pseudomonas, Cimetobacter, Klebsiella. Y entre las reacciones adversas, nefrotoxicidad, ¿ok? 20% de los pacientes a dosis terapéutica, ¿de acuerdo? Que es justamente lo que significa reacciones adversas. También puede haber neurotoxicidad. Pásalo. Entonces, no son antibióticos de elección en ningún caso, pero son una alternativa. Sobre todo, por ejemplo, en Pseudomonas aeruginosa, puede ser una alternativa si más nadie ha podido con eso. Actualmente, pues sí, se utiliza un poco más la colistina y la polimixina B la veo más tópica, pero sí se utiliza. Pásenlo. Ok, y este es el último antibiótico de hoy, que es la bacitracina, que es el otro antibiótico tópico, que son solo tópicos, porque muchos de los que hemos visto pueden ser tópicos. Pero, por ejemplo, la micacina, como les dije, la clindamicina, pero también pueden ser orales. En cambio, la mupirocina y la bacitracina sí son solamente tópicos. Miren que el espectro de la mupirocina era solamente en los gram positivos y ahora la bacitracina tiene un espectro más amplio, pero no tienen buen espectro realmente contra los gram negativos. Por eso, si es un gram negativo tópico, sería mejor irse con genta o amicacina, ¿de acuerdo? Y esto sí sería para los gram positivos, sobre todo. Aunque, bueno, tiene un poquito para los demás. Andrés. ¿No puedo parar? Ok, listo. Bueno, inhiben la desfosforilación del bactrenol y por lo tanto inhiben la síntesis de la parina. Pásalo. Ok, ya estamos listos, falta una. Ok. Administración tópica, la oral de verdad que yo nunca la he visto, no sé si realmente existe, pero nunca la he visto. Indicaciones para úlceras, infecciones abiertas puede ser, y puede ser nefrotóxico si lo administraran parenteral, que nunca lo he visto. Ok. Creo que estamos listos. Bien. Entonces, otra vez les repito, tienen que estudiar más para este parcial y estudien. Yo no sé si está Natalia. Natalia, a ver si me pueden tomar los... Hay una más lenta. Tomen la asistencia y me la pasas, Natalia, por favor. Ok. Bueno, organícense en qué son cocos gram positivos. Aquí esta clase está bonita en ese sentido. O sea, Moraxella catarral y dónde la pongo. Y las que uno más les nombre, pues no, unas ahí todas raras no. Pero Pseudomonas aeruginosa, eso es muy importante. Streptococos, ¿dónde está? Estafilococos, ¿dónde está? ¿Cuál? Hemófilos influenza. Puede ser los treponemas. ¿Saben con qué se tratan los treponemas? No, pálido. Eso es súper importante, ¿sí? Porque eso es un tratamiento fácil si lo hacemos bien. Ok. Alguien, yo no sé si están haciendo preguntas, pero no veo que se levantaron la mano aquí.
Sí, profe, yo tengo una pregunta, disculpe Ah, que le dime, pregunté ahorita al dime. final que estaba compartiendo. Ok. Hubo algo que no me quedó claro, ¿sabe que mencionamos que los macrólidos y los cetólidos interactuaban era básicamente con la síntesis de proteína, entonces considerar es bacteriostáticos, ¿no? Ujú. Y los últimos, entonces, como ellos tienen un mecanismo de acción distinto, sí son líticos en vez de estáticos. Bueno, mira, acuérdate que los macrólidos y los cetólidos, dependiendo de la dosis, o sea, vamos a considerar Ajá. los bacteriostáticos, pero si la dosis es alta, por suficiente tiempo, pudiesen ser bactericidas. ¿De acuerdo? Ok, ¿Me entiendes? ok. Eso es con los macrólidos. Ahora, todos los demás que no afecta, todo lo que no afecta el crecimiento, porque cuando afectas el ribosoma, lo que afecta es como el crecimiento, la formación sí, de Ujú. las proteínas. Pero, por ejemplo, si hay algún fármaco que lo que te causa es lisis de la pared, o sea, que es, ya eso tú sabes que es bactericida, ¿sí? Ok, ok. Ok. Y ¿Te ya acuerdas que la lo había notado. dactoxina? La que dimos en la clase Ok, pasada. Eso es ajá. bactericida, porque, ajá, se abre esa bacteria, no hay dónde. Si ese es un mecanismo de acción, es bactericida. o- Ok. Y la otra pregunta que tenía era que, sabe que usualmente, por lo menos en neumonía, etcétera, tengo entendido que se utiliza de primera línea la penicilina, pero ¿en qué casos se podrían usar de primera línea macrólidos o cetólidos Solamente en neumonías atípicas, que son por atípicos? Mycoplasma pneumoniae, a la cual Ok. las penicilinas no le va bien. Ok. ¿Ok? Ok. Si Listo. no, Gracias, profe. sería lo otro. ¿Ok? Ok. Gracias. De nada. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces listo. Chao, Natalia. Nos vemos entonces. Bueno, a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao. Gracias, hasta luego.